Bienvenidos a este espacio de Vigilancia Activa, un espacio promocionado por Perú 21 y el Consejo Privado Anticorrupción. En esta edición vamos a hablar sobre un aspecto que ya es trágicamente común y tiene que ver relacionado al manejo del capital humano en el Estado. La meritocracia, las malas designaciones que da no solo este régimen, sino las sucesivas veces el Estado, y que se trata de modificar o reencauzar. Tenemos en primer lugar a un invitado muy notable, que es Juan José Martínez, un experto en gestión pública, a quien quisiera dar la bienvenida y recibirlo con una primera pregunta. Juan José, gracias por estar acá y, digamos, dentro del diagnóstico ya casi obvio, me gustaría saber tu opinión técnica. ¿Qué piensas, cómo está la situación en esa materia? Bueno, Eduardo, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar para mí aquí contigo en tu programa. Bueno, la situación actual, tú lo has dicho en tu presentación, es trágica, es lamentable. Hemos involucionado en cosas que nos ha tomado años en avanzar, y tú sabes que en el sector público cada avance toma tiempo, un montón de esfuerzo, y realmente yo diría que a partir desde el gobierno de transición es que se empezó a deteriorar la situación, pero claramente la pendiente se ha inclinado mucho más con este gobierno, ¿no? En el gobierno de transición empieza a darse una designación, si no me equivoco, paradigmática el último día, ¿no? Creo, o es antes cuando empieza ya a darse esta pendiente. En realidad lo que pasa con el gobierno de transición es que no respeta la institucionalidad, por ejemplo, de la misma Autoridad Nacional de Servicio Civil, y luego no tiene ni la intención ni la fuerza para oponerse a una serie de proyectos de ley que el Congreso venía promoviendo y que lamentablemente se terminaron concretando, ¿no? Y que justamente han sido lo que yo llamo la contrarreforma al servicio civil. Grosso modo, ¿qué ves ahí? Ahí lo que vieron es dos leyes. Una, la de negociación colectiva en el sector público, que se termina aprobando en este periodo, en este gobierno, pero que se estuvo gestando desde el periodo anterior. Y la otra claramente fue la ley de los CAS, ¿no? Las que le otorga estabilidad absoluta al personal que estaba en este régimen. Claro, que además conviven pues en este tipo de materias un montón de regímenes, ¿no? No hay un orden en el Estado y eso realmente debe ser complicada la gestión del capital humano, ¿no? Claro, lo que ha pasado es que si uno mira, y de hecho los expertos lo mencionan así, lo que Perú ha tenido a partir del año 2000 es una ola de reformas. Una primera ola se dio entre el año 2004 y 2006, una segunda ola de reformas se dio en el 2008, donde por ejemplo se aprueba la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero también el decreto legislativo donde se creó el CAS. Otra ola de reformas viene del 2012 al 2014, donde se aprueba la Ley de Servicio Civil. Una última ola, diría yo, que fue hacia fines del 2019, comienzos del 2020, cuando se trató de regular el tema de negociación colectiva y además el tema de reposiciones judiciales de servidores, que es un gran problema también para el sector público. Pero en paralelo, yo diría que desde el 2016 en adelante ha habido toda una corriente de contrarreforma planteada principalmente desde el Congreso, ¿no? Básicamente por intereses, conflictos de intereses, ¿o es ignorancia pura? Yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es primero desconocimiento de cómo funciona el sector público, de las complejidades que tiene el sector público, y por otro lado, simplemente populismo puro. Es el tema de regalar derechos, plantear derechos sin tener claro cuál es el efecto, cuál es el costo y hacia dónde vamos con esos cambios legales que se han estado estableciendo, ¿no? Te planteo una cosa sencillita nomás. El tema de negociación colectiva, tal como está regulado hoy día, hace un par de meses más o menos, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo un informe sobre las demandas, o sea, sobre los pliegos que las organizaciones sindicales habían planteado. Y el informe del Ministerio de Economía, debo decir que ni siquiera está completo, porque no tiene al 100% los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y cuando uno ve las cifras, en las demandas en los pliegos equivalen al 50% del presupuesto público total. Entonces, eso ya a todas luces te da una idea de por dónde vienen los problemas, ¿no? Y eso fue porque simplemente esta ley de negociación colectiva abrió las puertas para cualquier tipo de demandas. Además, yo lo he escrito justamente para gestión, hablando de este tema, en donde las entidades, si no llega a un acuerdo, se van a arbitraje. Y si se llega a arbitraje, inmediatamente dado el arbitraje, la entidad tiene que cumplir, ni siquiera lo puede impugnar judicialmente. Entonces, todo está dado para afectar a las entidades públicas. Y evidentemente eso
lo que va a suceder es que eso va a generar más conflictividad y a la vez va a terminar afectando el presupuesto y el desempeño de las entidades públicas, ¿no? Eso solo para poner uno de los tantos ejemplos de los cuales se puede hablar en el sector público. Claro, antes de entrar al tema de las designaciones, que es lo más, digamos, epidérmico de repente, lo más visible, porque abajo tiene que haber pues, un conflicto, como tú narras. Hay una cultura obsesiva de protección al trabajador, me da la impresión de lo que estás mencionando. O sea, por un populismo, por darle... no se protege al empleador, que en este caso es el Estado. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto? Yo ni siquiera diría que el objetivo debería ser proteger al empleador, porque eso no es el objetivo. Equilibrio. Lo que no debemos olvidar, y eso es una cosa que o se olvida, o se desconoce, o adrede se obvia, es que, a diferencia de lo que sucede en una empresa, donde las relaciones que hay, los intereses que hay son dos. Es el de los trabajadores y es el del empresario o empleador. Claro. En cambio, en el sector público hay tres intereses. Está, por supuesto, el interés de los trabajadores. Está, por supuesto, el interés de las entidades como empleadores o como personas que contratan o que nombran o que reclutan a este personal. Pero la razón de ser de las entidades del sector público y de todo lo que tiene que ver con el aparato público es el ciudadano, es darle mejor regulación, mejores servicios, mejor funcionamiento, promover su bienestar. Entonces, en todas estas discusiones, en realidad, lo último en lo cual se comenta, se habla, lo último de lo que se preocupan los legisladores, por ejemplo, los políticos, es en el impacto de todas estas regulaciones en la organización de las entidades y finalmente en los ciudadanos. Nos estamos olvidando de eso. Hace rato nos olvidamos de eso, mejor dicho. Es verdad, es el consumidor final, ¿no? Es una mezcla porque es un accionista hablando de empresa y es un consumidor final a la vez. Sí, claro. El Estado está de espaldas al consumidor. Eso es un tema muy importante. Ahora, entrando ya a esta, no sé cómo decirlo, esta tragedia efectivamente de los nombramientos del Estado. ¿Por qué está pasando eso? Tiene que haber, yo siempre digo, la corrupción o en este caso, vamos a decir, la zona gris, no es un problema en sí, eso es una manifestación, hay algo detrás que está generando estos malos nombramientos. Percibo que de repente es una cultura de creer que el Estado es el botín del partido de gobierno. ¿Qué más hay? ¿O es solamente eso? ¿Qué ves tú ahí? Bueno, una primera cosa que hay que decir es que lo que vemos ahora, y se ha vuelto muy evidente, es una práctica o un conjunto de prácticas que ya existían a nivel de los gobiernos regionales y locales. Esto de tomar la entidad pública como botín y designar a la gente que yo quiero, no importa si está calificada, no importa si tiene problemas, por ejemplo, con la justicia o de otro tipo, los nombro porque simplemente son un vehículo para que yo, autoridad, haga lo que quiera. Y en esto de hacer lo que yo quiera, hay dos posibilidades, o de tener un gobernante, un gobernador regional o un alcalde bien intencionado, o de los otros. Y lo peor que puede pasar es que sean de los otros. Claro. Estas prácticas, lamentablemente, con este gobierno han llegado al Poder Ejecutivo. O sea, esto ya existía. Claro. Esto ya existía. Claro. Y reglas sí existen, ¿no? Ya existían y existen y están vigentes sobre cómo se tienen que realizar los nombramientos. Hay topes de funcionarios de confianza, hay la regla de que los funcionarios tienen que cumplir los perfiles del puesto, pero esto, claro, como siempre también lo he señalado, una cosa es que existan las reglas, como las reglas de tránsito. Tú puedes tener las reglas perfectas, pero si no hay un policía de tránsito eficiente, esas reglas van a ser incumplidas. Y lamentablemente en el servicio civil lo que hemos tenido tradicionalmente es que el ente rector se ha preocupado más en sacar normas y en el tránsito a la ley de servicio civil, pero no se enfocó tanto, como sí se intentó hacer durante mi gestión, de generar mecanismos de supervisión para saber qué estaba pasando. Como referencia, simplemente puedo comentar que cuando entraron las actuales autoridades, la Contraloría hizo un análisis, una revisión de las designaciones que se habían hecho a nivel de municipalidades provinciales en todo el país. Y encontró que eso lo hizo en colaboración con Servir, dicho sea de paso, y encontró un alto nivel de incumplimiento. Y evidentemente se lo notificó a las autoridades en su momento. Y solo lo hizo a nivel de 200 municipalidades, que son las 200 municipalidades provinciales que hay en el país. El problema es, creo, no tanto de normas, sino de autoridades que hagan cumplir esas normas.
una entidad que, por ejemplo, debió o podría haber tenido una actuación mucho más importante, mucho más activa, era Servir. Servir debió estar en la primera línea de batalla o de combate, señalando todo lo que ha pasado. Claro. Señalando los incumplimientos, algo así como lo que hacen ustedes, ¿no? Claro. De señalar tal designación incumple el perfil, tal designación está mal hecha. Claro. Entonces, hay un silencio ahí que llama la atención, ¿no? Claro. Ahorita vamos a ir a hablar sobre Servir. Efectivamente, lo que tú señalas es muy cierto también. La tragedia de la norma perfecta, que se da no solamente en el campo de capital humano, también se da en la violación sexual, en el tránsito, en seguridad ciudadana. Tenemos normas de campeonato mundial, no hay nadie que las haga cumplir y la norma no sirve para absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo romper la argolla? Porque, digamos, hay una argolla, pues, esa distinción entre funcionario de confianza y funcionario de mi confianza, creo que es bastante sutil. O sea, ¿en qué conceptúas tú la confianza que tienes que traer? No puedes traer a tu compadre, a tu amigo. O sea, ¿cuál es la real dimensión del concepto? Bueno, justamente, por eso, nuevamente, el tema de normativo está claro. Existen las normas. Para designar funcionarios de confianza existe un determinado porcentaje. No puede ser el 100%, ni 50%, ni siquiera el 20%, ni siquiera el 10%. Es el 5% de los servidores es que podrían ser designados como funcionarios de confianza. Claro. Eso es un primer filtro. Y evidentemente hay que verificar si ese filtro se cumple en las entidades. Y el segundo filtro es que las designaciones, o sea, un funcionario de confianza lo que en realidad te exonera es de la obligación de hacer concursos. Tú puedes designar a alguien sin concurso, pero tiene que cumplir el perfil establecido. Entonces, como digo, lamentablemente existen estas reglas, pero se han venido incumpliendo sin mayor consecuencia y eso es lo que finalmente se ha extendido en muchas entidades. Y como digo, lamentablemente esa práctica que se veía en gobiernos regionales y locales ha llegado ahora al Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Y además, lo hemos conversado contigo, la necesidad de tener un mecanismo ciudadano de control, porque no existe forma de cuestionar una designación salvo por la misma persona que lo ha nombrado, lo cual es un contrasentido. Explícanos un poquito cómo es el panorama ahí, porque nos dice después que la Contraloría declara la ilegalidad de un nombramiento en todo caso, pero más nada puede hacer. ¿Es correcto? Claro, la Contraloría como entidad de control o de supervisión estatal lo que hace es señala la falla existente o el incumplimiento normativo existente. Y ya es la entidad la que tiene que justamente corregir eso, porque sabe que la Contraloría a continuación lo que va a hacer es va a activar los mecanismos de responsabilidad que existen, que pueden ser de responsabilidad civil, penal o administrativa. Y bueno, hay que recordar que la Contraloría ahora ha retomado la potestad, o se le ha vuelto a otorgar por el Congreso, la potestad sancionadora que tenía. Entonces hay una responsabilidad administrativa frente a la propia Contraloría. Pero no hay un mecanismo por el cual un tercero, ni siquiera la propia Contraloría, diga este nombramiento usted lo cambia porque está mal hecho. Ni siquiera la propia Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces efectivamente ese mecanismo, ahí hay un bache porque no tenemos, mirándolo ya desde el lado de la ciudadanía, la forma de hacer que esas normas se cumplan si es que los llamados a levantar las banderas rojas no cumplen con su trabajo, ¿no? Claro, además es el propio interesado el único que podría remover, lo cual es un contrasentido abierto, ¿no? Un conflicto de grandes proporciones. Hablemos de Servir. ¿Qué está pasando con Servir? Está muy callado, me da la impresión que está subyugado, de repente, no sé, lo han desaparecido del mapa. ¿Cuál es tu percepción? Sé que tú has tenido una gestión ahí y hay algunas limitaciones de repente de mencionar eso, pero ¿qué más podría ser Servir? ¿Por qué está así? Una pujante entidad. Lo que pasa es que yo creo que a raíz de las normas que se aprobaron, Servir seguramente ha sentido que no ha tenido el apoyo político, y como digo, esto viene desde el gobierno de transición, por las normas de negociación colectiva, por las normas de la estabilidad laboral del personal CAS, y creo que en todo caso no se está teniendo en cuenta cuáles son los problemas de fondo, los reales problemas del servicio civil en el Perú, que yo diría son tres. Uno es la forma como está ingresando el personal o cómo ha venido ingresando el personal, que es lo que tú ya mencionabas, que ingresan por las razones incorrectas, ¿no? Por amiguismo, por razones políticas, por razones económicas, que no son las razones por las cuales ingresar al sector público.
El segundo gran problema con los recursos humanos es que no se tienen los incentivos para que los servidores hagan su trabajo, hagan con, digamos, diligencia debida su trabajo. Y es que no tenemos en realidad incentivos positivos, o sea, beneficios por hacer bien mi trabajo. En realidad en el sector público a uno le pagan lo mismo por hacer su trabajo bien, mal o regular. Y los incentivos negativos, que serían las sanciones, los mecanismos sancionatorios, tampoco son eficientes. Son muy pocos los casos que uno realmente ve que esos incentivos funcionan. Entonces, si no hay incentivos, las personas no van a, digamos, esforzarse lo suficiente y eso evidentemente va a afectar el funcionamiento de las organizaciones. Y el tercer gran problema es que deberíamos contar con un sistema que detecte ya los casos escandalosos de mal desempeño de los servidores, que sean, por ejemplo, por negligencia flagrante o por corrupción. Claro. Y el sistema debería expulsar a esos elementos. Pero esos son los tres grandes problemas de fondo. Entonces, si tú analizas por qué una organización no funciona, por qué los ciudadanos se sienten insatisfechos frente a las cosas o a las actividades o a los servicios que deberían prestarle una entidad estatal, son algunos de esos temas. Y en realidad, muchas personas creen que la solución a eso es transitar a una nueva ley. Es como si le dijeran a la gente, cámbiate de ropa y a partir de ahora vas a ser santo y perfecto. Claro. Y en realidad, esa no es la solución. La solución es atacar esa norma. Seguramente contribuye a solucionar esos problemas, pero no es la solución. Y creo que se están enfatizando demasiado en eso, en que esa es la solución. Y hay un problema práctico, una cosa que también le he mencionado yo públicamente. El número de servidores que deberían pasar ese nuevo régimen, o ese régimen, porque ya no es tan nuevo, es de entre 600 y 650.000 personas. Hagamos un cálculo simple. Supongamos, cosa improbable, que en el Perú logramos un consenso político absoluto de que ese tránsito se tiene que hacer. Y digamos que lo vamos a hacer en los siguientes 20 años. Divide 600.000 entre 20 años. No. Te dan aproximadamente 30.000 personas que tendrían que pasar todos los años por 20 años seguidos. Divide 30.000 entre 12 meses, te da hacer concursos para que ingresen 2.500 personas todos los meses durante 20 años. Wow. O sea, es una tarea gigantesca. Y jugarse todas las balas a eso, yo creo que no es la solución. Hay que mirar las otras cosas, supervisar que se cumplan las reglas, generar los incentivos adecuados y atacar directamente los casos de negligencia grave y de corrupción. Claro. Eso es lo que hay que hacer más allá del tránsito. El tránsito se tiene que hacer, pero como digo, de por sí ya es una labor gigantesca que no tiene precedentes en nuestro sistema. Claro, claro. Además eso tiene que ir a dos velocidades, pues, ¿no? El tránsito será lento y lo otro tiene que ser el día a día, más aún en gobiernos cortoplacistas como los que tenemos en la política actual. Ahora, claro, hay una sutil diferencia también pues, entre el mal desempeño y la corrupción. Van de la mano, se mezclan y es el resultado, el cóctel más pernicioso, creo, para el Estado, ¿no? Para las personas. Sí, claro. Al final lo que tú tienes es que entre mal desempeño y corrupción, la ciudadanía no tiene la calidad de Estado, la calidad de gobierno que se merece, y eso genera otros problemas, como por ejemplo toda esta desafección por la política, o esto de que la gente ya no le crea al Estado y no le crea a los políticos, es consecuencia de eso. Consecuencia de que no ve cambios efectivos o el funcionamiento efectivo o correcto de las entes públicas. Y entonces eso se convierte en gasolina nuevamente o en combustible para otro tipo de problemas. En suma, no hay gestión de capital humano. En suma, la gestión del capital humano es limitada y yo creo que en esta gestión se ha debilitado mucho más porque además creo que también hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si nombras a cualquier persona en cualquier puesto, una cosa terrible que está ocurriendo, y tengo muchos colegas que todavía están, como decimos, resistiendo en el sector público, están absolutamente desolados y deprimidos con la situación que tienen por los jefes que tienen. Claro. Porque son personas que no saben, que no entienden o que quieren hacer barbaridades y algunos todavía están, como digo, resistiendo en las trincheras, pero eso se va acabando y cada vez son menos, ¿no? Porque además se están encargando de moverlos y de retirar a esas personas que en muchos casos tienen años de experiencia migrando de una entidad a otra. Entonces, finalmente es esa experiencia que ha ido moviéndose de una entidad a otra y que finalmente, cuando estas personas salgan del sector público, esa experiencia que se pierde.
El mercado del sector público no es atractivo el día de hoy, supongo, porque si tienes una falta de incentivos, en fin, ves que hay un copamiento, manejo político, no técnico, sospecho que debe haber una migración de los talentos al lado privado y de la mediocridad al lado público en la gran mayoría. Sí, lo que se ve es una migración de personas que o los han sacado o se han ido voluntariamente porque consideran que esta situación para trabajar es insostenible, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué hacer si tuvieras que hacer una prioridad? ¿Por dónde se empieza en un tema tan importante? El asunto no es tanto de leyes, sino es más de personas, como tú bien señalas. ¿Qué prioridad deberíamos tomar en la hipótesis que este gobierno enmiende el rumbo? Hipótesis muy improbable por lo que vemos. Yo diría tres cosas. Primero, creo que el Poder Ejecutivo en el nivel de los altos nombramientos debería predicar con el ejemplo, ¿no? Debería mejorar los nombramientos que realiza. Y como digo, profesionales hay. Hay muchas personas que tienen muchos años dedicados al trabajo en el sector público que estarían en perfectas condiciones de ocupar posiciones de directores generales, viceministros o ministros inclusive, que son ya puestos más políticos, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo, creo que las normas, las reglas existen. Lo que pasa es que lo que decíamos de Servir en algún momento, Servir tiene que enfocarse en su rectoría, o sea, en hacer sentir que es un ente rector, un ente supervisor, y verificar que las entidades están cumpliendo con esas reglas y avisarles y decirles, oye, te estoy mirando, estoy encima de ti y cuidado con lo que hagas con el tema de recursos humanos. Y lo tercero, creo yo, que también es factible, yo tengo la hipótesis de que muchas de las entidades públicas, ya desde antes, pero que ahora en este periodo también ha crecido, es que están sobredimensionadas. Entonces, otra cosa que también hay que ver es el dimensionamiento y el staff que tienen. Si el número de personas o el número de personal, los puestos que tiene, son los que realmente necesitan. Porque, como digo, yo tengo la hipótesis, que habría que verificarla en el campo, de que hay muchas entidades que tienen personal excesivo que en realidad no le están creando valor a sus organizaciones. Wow. Eso es un súper tema porque al final es levantar la alfombra. Y ahí vamos a ver qué encuentra. Muy, muy interesante, Juan José. Espero que esto no sea la primera vez que nos acompañes. Y te agradezco mucho estar con nosotros. Acá es un tema muy, muy importante porque son las personas las que mueven al Estado y son las personas las que mueven al mundo al final. Muchas gracias, Juan José. Volvemos en el siguiente bloque. Bueno, volvemos con este espacio de vigilancia activa y en esta sección tenemos ahora a Diego Macera, un reconocido economista, director del BCR, también cara visible del IPE, un poderoso think tank en la materia. Y queremos hablar con él sobre la vertiente económica y algunas cuestiones de ese lado que podamos abordar respecto a este tema tan importante que es la meritocracia y el descalabro que se está produciendo no solamente en este régimen respecto a ese campo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta es algo obvio, pero me gustaría tener tu enfoque. ¿Cuál es el diagnóstico que ven ustedes o que ves tú en torno a todo este descalabro de meritocracias que se está produciendo con mayor visibilidad? A ver, ya teníamos un proceso de deterioro institucional que venía desde hace un tiempo, ¿no? Ya muchos cargos de alto perfil en los últimos años no habían estado ocupados, no habían estado siendo ocupados por profesionales igualmente competentes, si quieren, esto ya tenía algunos años, pero hay ciertamente pues, un punto de quiebre desde la administración anterior, ¿no? Respecto de los requisitos mínimos que se le piden a algunos funcionarios para entrar, ¿no? Y esto obviamente ha dañado la capacidad de funcionamiento de varias instituciones públicas clave para que el Estado pueda operar tranquilamente. Y claro, nosotros, digamos, de cierto modo siempre nos hemos quejado, creo con mucha razón, de que, ¿no?, el Estado no opera, ¿no?, de que hay muchas ineficiencias, ¿no?, de que se hacen muchas cosas mal en el sector público,
no, pero no siempre reconocimos, me parece, y a veces con algo de injusticia, ¿no? Que también hay servidores públicos buenos, diligentes, ¿no? Trabajadores, honestos, ¿no? Y el problema es que en muchos casos no son estos trabajadores públicos que de repente han estado ahí pues varios años acumulando experiencia valiosa, los que están viéndose no reducidos o cuyas tareas pues se han ido minimizando, y más bien en algunos casos están siendo reemplazados por personas que no parecen pues tener las competencias mínimas necesarias para ocupar la función. La consecuencia más directa es un deterioro acelerado de los servicios que cumple el Estado, y es más visible pues en el caso de los que están directamente vinculados al ciudadano, ¿no? O sea, quizás los que más se ha hablado, los más emblemáticos, ¿no? El tema con los pasaportes, ¿no? Con los brevetes o con los DNI, ¿no? Pero ciertamente no son los únicos, y la preocupación es que conforme vaya pasando más el tiempo, ¿no? Y se vaya asentando más, ¿no? ¿no? Esa estructura que tenemos hoy, el deterioro va a ser mucho mayor. Hay una mezcla que es totalmente perjudicial que se está viendo mucho en este régimen, que es ineficiencia y corrupción. Digamos, y de esa perspectiva, la pregunta que yo te formulo es, lo primero, ¿cuánto nos cuesta un mal nombramiento en términos económicos? No necesariamente en un caso números exactos, sino en el concepto, para que la gente sepa que no solamente es una puerta abierta en eficiencia, sino también que es un costo que vamos a asumir todos, y si es posible o no estimar la corrupción, o no es posible eso de entrada, digamos. Sí, a ver, o sea, ahí quiero hacer un paralelo que de repente es útil para entender esta figura, ¿ya? O sea, digamos que hay se quiere construir una carretera que va a costar, o un camino que va a costar 1 millón de soles. ¿Ya? En este camino que va a costar 1 millón de soles, ¿no? El alcalde recibe una coima, ¿no? Para adjudicarlo mal o hacerlo a un contratista, pues que es el primo del vecino, ¿no? Que lo va a hacer con malos materiales, o de repente es un camino que ni siquiera se tenía que hacer en un primer momento. Entonces, para ese camino, el alcalde recibe una coima de, vamos a decir, 20.000 soles, por poner cualquier número. Entonces, cuando uno a veces quiere calcular el costo de la corrupción, se fija, lo primero que hace es fijarse en esos 20.000 soles de la coima, ¿no? Y dice, oye, mira, esto es lo que se está transando indebidamente. El problema en realidad no va a estar tanto en los 20.000 soles. El problema económico grande va a estar en el 1 millón de soles que se va a invertir en este camino o esta carretera mal hecha. ¿Ya? Ahí está el costo. El costo real que tenemos es el costo de las malas decisiones que se van tomando. ¿Ya? Digamos, en el caso extremo, y no quiero implicar que haya habido corrupción, ¿no? Pero un caso extremo de mala decisión con la obra más grande que hay es la misma refinería de Talara. ¿No? No quiero decir que haya habido dolo ni que haya habido ningún proceso de corrupción ahí, ¿no? Pero ciertamente hubo muchos errores que han llevado a que la refinería pues tenga un costo de más o menos 6.000 millones de dólares, cuando podía haber tenido un costo muchísimo menor, o quizá ni siquiera haber empezado un proyecto de esta naturaleza. Entonces, el verdadero costo es de tener funcionarios de donde no, más allá de la corrupción, el verdadero costo de tener por lo menos funcionarios que no tienen las competencias para hacer bien su trabajo, está en estas malas decisiones que toman y que terminan siendo, esos errores los terminamos cubriendo con impuestos, y pueden ser decisiones pues de cientos de millones de soles. Ahora, lo que tú señalas en la respuesta anterior es muy importante. Digamos, no es lo mismo un mal negocio que un caso de corrupción, como se habla en Talara, ¿no? Digamos, eso creo que hay que dejarlo bien en claro para que las personas sepan efectivamente cuánto nos cuesta la corrupción y cuánto nos impacta, ¿no? Sí, el tema es que cuando hay este tipo de casos, y no, más allá, por eso no quiero entrar ahorita tanto al lado de corrupción, no quiero implicar que Talara haya habido corrupción, no, pero quiero ir al punto de las malas decisiones, ¿no? Entonces, si es, digamos, independientemente de si es corrupción o no,
una mala decisión la terminamos pagando los contribuyentes, ¿no? O sea, ¿no? esa compra mal hecha, ¿no? Este retraso en la adjudicación de, qué sé yo, de las cosas para hacer los pasaportes o los DNI, que ahora vamos a tener que pagar más porque paró la licitación anterior. Incluso si llegase a suceder, pues esto de las vacunas que parece que van a expirar, ¿no? Todos esos son errores de gestión, ¿no? Y acá no quiero implicar corrupción, pero terminan impactando igual en el tesoro público y terminan siendo igual daño que hacemos al Estado, ¿no? Y que tenemos que eventualmente pagar pues, con plata de los contribuyentes, porque no hay otra manera de hacerlo. Claro, es correcto. Es casi una línea bien tenue la que se ve ahí, ¿no? Ahora, y en un puesto público, digamos, de una persona que ha sido nombrada, digamos, el salario mal pagado, ¿también involucra parte de este costo que tenemos que calcular? Sí, o sea, yo creo que hay algo ahí, pero no, yo creo que, o sea, mucho más me preocupan las decisiones que esa persona va a tomar que el salario que va a recibir. No sé, el ejemplo que te decía, ¿no? El funcionario, no, de repente, oye, no debería estar ganando pues los 5.000, 6.000 soles que va a ganar en el nombramiento, o 10.000, lo que sea, dependiendo del puesto, o lo que sea, dependiendo del puesto. Más bien, lo que me preocupa es esa persona, ¿no? Que no está preparada para asumir el cargo, qué decisiones va a tomar que nos van a costar un montón de plata, ¿no? Porque esa persona que de repente está ganando, pues, no sé, 6.000, 7.000 soles, va a tomar decisiones sobre compras de quizá varios millones, ¿no? Entonces, y si esa persona no hace bien su trabajo, no, el problema no son los 5.000, 6.000 soles que va a ganar, el problema son los millones de soles que va a adjudicar mal. Entonces, ahí quiero llevar el punto central, ¿no? Esos son los costos sobre los cuales tenemos que tener atención. Algunas veces será por corrupción, otras veces será por incapacidad, sea como sea, lo terminamos pagando nosotros. Ese es un excelente punto, porque la mayoría de las personas efectivamente, quizás por un sesgo, nos fijamos más en la coima, más en el haber, en lo potencial que pueda pasar con una mala designación o una sobrevaluación en el caso de alguna obra hipotética, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en adelante sobre esto? Yo siempre he admirado la buena institucionalidad que tiene el Perú a nivel económico. ¿Crees que por ahí va la cosa, la meritocracia que se da en el BCR precisamente? ¿Qué crees que se puede hacer de esa perspectiva? Sí, o sea, el Banco Central no tiene la ventaja de ser constitucionalmente autónomo, ¿no? Digamos, es más difícil ir por ese camino en ministerios, ¿no? O en gobiernos subnacionales. Pero ahí creo que hacia donde tenemos que avanzar es hacia una estructura del servicio civil muchísimo mejor pensada, ¿no? Yo creo que en realidad una de las grandes reformas que tenemos en el Perú pendiente y de la que no hablamos tanto, ¿no? A veces se habla pues de la gran reforma laboral, ¿no? La gran reforma política, la gran reforma tributaria, ¿no? Pero no hablamos tanto de la reforma del servicio civil. ¿No? Y para eso necesitamos fortalecer muchísimo más a las instituciones que son los rectores y que lideran este proceso, ¿no? Típicamente es Servir. No, yo sé que Servir, el molde tiene varios problemas, yo sé que digamos, durante esos años de funcionamiento ha habido varios obstáculos para que pueda operar bien, pero no se trata pues de simplemente desaparecerlo o meterlo dentro del Ministerio de Trabajo, que sería un sinsentido. Yo creo que tenemos que partir por poner una estructura del Estado que sea mínimamente funcional para darle servicios al ciudadano, que es al final lo que queremos, ¿no? Y el problema que siento que tenemos en muchas organizaciones públicas es que las estructuramos pensando más en el servidor público, ¿no? Que en el ciudadano. Es decir, déjame dar ejemplos más extremos, ¿no? Estructuramos varias partes del aparato de salud pensando más en el médico que en el paciente, ¿no? O tomamos reformas educativas y hacemos cambios educativos pensando más en la presión de los docentes que en el aprendizaje del alumno, ¿ya? Y lo mismo pasa en un gran sector del aparato público que no está estructurado, pensado en atender primero al ciudadano. Entonces, con esa óptica es que tenemos que empezar a construir un servicio civil mucho más fuerte y desde el comienzo, ¿no? Personas que se preparen
desde la época universitaria, poquito después, para hacer carrera en el sector público, ¿no? Muchas de las grandes experiencias exitosas de países que han logrado superar las trampas de la pobreza, la trampa de los ingresos medios, no, se han basado en estructuras de gobierno sólidas. Quizá el caso de Corea del Sur es quizá el más emblemático, pero no es el único. No, si no partimos de que tiene que haber un Estado competente, eficiente, de nuevo, que brinde los servicios públicos, que garantice la competencia, va a ser muy difícil que podamos avanzar en los siguientes años. Y eso no pasa, desde luego, por esa medida populista de bajarle los sueldos a los funcionarios públicos, que además no tiene ningún impacto, no, supongo, ¿no? No, ya, o sea, ya tratamos eso, se trató, me parece fue en el segundo gobierno de García, ¿no? Que se bajaron los sueldos a los funcionarios públicos. Hubo una salida considerable de funcionarios valiosos en ese momento. No, o sea, tenemos a veces este sesgo de pensar, oye, ¿cuánto está ganando este servidor público? Y yo sé que es una preocupación, por supuesto, por temas de fisco, pero lo que tenemos que preguntarnos es cuánto nos cuesta un servidor público mal preparado, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta un servidor público que de repente pues me ahorré 20%, 30% en el sueldo, pero esa persona con la que me ahorré plata, de repente me va a hacer tomar decisiones que me van a costar 100 veces lo que me ahorré en el sueldo. Entonces, esa perspectiva creo que no siempre la tenemos. Y yo creo que en momentos como este, donde, claro, el debate sobre meritocracia e institucionalidad tiene que sonar más fuerte, sobre eso que tenemos que construir. Bueno, muchas gracias, Diego, por estar con nosotros y te agradezco. Será para otra oportunidad nuevamente contar contigo. Muy amable. Encantador. Bueno, la meritocracia, la mala designación, nos cuesta a todos los peruanos. Pretender bajarle el sueldo a los funcionarios públicos para decir que esto genera ahorro es nocivo, lo pagamos todos al final. La capacidad de gestión del capital humano es importantísimo, porque una mala decisión, que no solamente implique corrupción, sino una mala decisión per se, también nos cuesta. Tenemos que meterle mucha cabeza a la meritocracia, al manejo del capital humano, al talento, a las personas, porque son las personas las que forman las instituciones, y este país necesita institucionalidad urgente y no podemos esperar más. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad en Vigilancia Activa.